Hola, mi nombre es Inés Carranza y tengo 74 años. La vida, como dicen, es un pañuelo y el mío, la verdad, ha estado lleno de nudos. He vivido una vida entera dedicada a mi familia, a mis hijos. Lo di todo por ellos, desde la primera papilla hasta las noches sin dormir, desde los primeros pasos hasta cada uno de sus sueños. Mi casa siempre fue el epicentro de las reuniones, la mesa siempre lista para uno más, mi hombro siempre disponible para cualquier pena. Crecí con la idea de que la familia es lo más sagrado, un refugio incondicional, un lazo que ni la distancia ni el tiempo pueden romper. Y en esa creencia, ciegamente, edifiqué mi mundo. Pero, ¿saben? A veces, la fe más profunda se quiebra de la manera más inesperada. Un día, sin previo aviso, sin una explicación real, me dejaron. Me dejaron en un asilo. Sí, así como lo escuchan. De la noche a la mañana, mi hijo Samuel y su esposa Lorena recogieron sus cosas y se mudaron al extranjero, a Canadá, sin mirar atrás. Ni siquiera una despedida con un abrazo verdadero, solo un adiós frío que aún resuena en mis oídos. Pensaron que me habían olvidado, que me habían silenciado, que mi vida terminaría entre paredes extrañas y rutinas impuestas. Pero no contaban con algo. No contaban con una pequeña nota que mi nieto Emiliano, un niño de corazón puro, escondió en mi bolso. Esa nota lo cambió todo. La desesperación puede llevarte a los límites más oscuros de tu alma, pero también encender una chispa de resistencia que no sabías que tenías. Esa chispa fue mi nieto. Su simple acto de amor me recordó que aún había algo por lo que luchar, que mi historia no podía terminar así, convertida en un número más en un registro. ¿Alguna vez han sentido que les dieron la espalda? Que aquellos por quienes lo daban todo simplemente decidieron que ya no eran necesarios. ¿Que su valor se desvaneció de un momento a otro? Es como si una parte de tu ser muriera, un dolor sordo que te acompaña cada día. Déjenme sus historias en los comentarios. Me gustaría mucho saber que no estoy sola en esto. Y no olviden darle like a este video y suscribirse para no perderse el resto de mi historia. Porque créanme, esto es solo el comienzo. Ha sido un largo camino, lleno de lágrimas y batallas, pero también de descubrimientos y triunfos inesperados. Y estoy lista para compartirlo todo con ustedes. Mi venganza quizás la llamen algunos, pero yo la llamo mi renacimiento. Antes de que todo se desmoronara, antes de que mi mundo se redujera a las 4 paredes de una habitación en un asilo, mi vida era la Ciudad de México. Vivía en la colonia Portales, una casa que olía a café recién hecho, a panela y a recuerdos. Mi hogar siempre fue un ir y venir de gente, de risas, de la algarabía de los nietos corriendo por los pasillos. Era la abuela Inés, la que siempre tenía un dulce escondido, la que contaba las mejores historias, la que preparaba mole en cada fiesta familiar. Di todo por mis hijos, especialmente por Samuel, mi único va. Desde que era un niño, mi mayor anhelo fue verlo feliz, exitoso. Siempre lo apoyé en sus decisiones, por más descabelladas que parecieran. Cuando conoció a Lorena, supe de inmediato que era una mujer ambiciosa. Al principio intenté ver lo bueno en ella, me convencía de que era la compañera ideal para mi hijo, que lo impulsaría a crecer. La invité a vivir en mi casa, la traté como a una hija. Le abrí las puertas de mi corazón y de mi hogar sin reservas. Las fiestas familiares eran mi alegría. Ver la mesa llena, los nietos correteando, las risas y las anécdotas. En esos momentos me sentía plena, útil, amada. Preparaba mis platillos especiales, el pozole, los romeritos, el pavo naviño. Disfrutaba de cada detalle, de cada abrazo, de cada palabra de agradecimiento. Mis nietos pasaban fines de semana enteros conmigo, y yo me derretía con cada dibujo, con cada historia que me contaban de su día en la escuela. Emiliano, mi Emiliano, era mi viva imagen, sensible, observador, con una imaginación que me recordaba a la mía cuando era joven. Pero a pesar de la fachada de felicidad, las tensiones ya estaban ahí, sutiles, casi imperceptibles al principio. Eran pequeños silencios incómodos cuando yo expresaba una opinión diferente. Eran miradas furtivas entre Samuel y Lorena cuando yo sugería algo para la casa, para la familia. Poco a poco mi voz, antes tan presente, comenzó a ser ignorada. Mis consejos, antes valorados, se volvieron obsoletos. Las decisiones, especialmente las relacionadas con la casa, con las finanzas, se tomaban sin consultarme, o si lo hacían, ya todo estaba dicho y hecho.
Recuerdo una vez que Samuel y Lorena decidieron vender un terreno familiar que había estado en mi familia por generaciones. Yo les rogué que no lo hicieran, que la tierra era herencia, que tenía un valor sentimental incalculable. Pero me dijeron que era por mi bien, que el dinero sería para mejorar la casa, para asegurar mi futuro. Firmé unos papeles que me presentaron, confiando ciegamente en sus palabras. No leí a fondo, solo confié en mi hijo, como siempre lo había hecho. Es doloroso admitirlo, pero la manipulación fue tan gradual que apenas la noté. Fui cegada por mi amor, por mi deseo de mantener a la familia unida. No quise ver las señales de alerta, los pequeños desaires, el creciente control que Lorena ejercía sobre Samuel. Me decía a mí misma que eran cosas de viejos, que yo ya no estaba al tanto de las cosas, que ellos eran jóvenes y sabían lo que hacían. Mi mente buscaba excusas para su comportamiento, para preservar la imagen de la familia perfecta que tanto había construido y defendido. Y así, mientras la vida de puertas afuera parecía idílica, en el fondo, mi voz se apagaba, mi espacio se encogía. Me convertí, sin darme cuenta, en un personaje secundario en mi propia historia, esperando que alguien más escribiera el siguiente capítulo. Lo que no sabía es que ese siguiente capítulo sería uno que jamás imaginé, un capítulo de soledad y despojo, pero también el punto de partida para mi verdadero despertar de la vida seguía su curso en mi casa de Portales, o al menos eso pensaba yo. Las tensiones silenciosas se habían vuelto parte del paisaje familiar, como los muebles viejos que ya no notas. Pero un día la atmósfera cambió. Samuel y Lorena, con una solemnidad inusual, me pidieron que nos sentáramos en la sala. Recuerdo el sol de la tarde filtrándose por la ventana, iluminando el polvo en el aire, como si presagiara la nube que estaba a punto de posarse sobre mí. «Mamá, tenemos algo importante que decirte», comenzó Samuel con un tono que intentaba ser suave, pero que a mí me sonó forzado. Lorena, sentada a su lado, asentía con la cabeza con una expresión calculada en el rostro. Hablaron de una oportunidad de oro, de un sueño cumplido. Les habían ofrecido un puesto de trabajo en Canadá con un salario exorbitante, beneficios, una vida mejor, decían. Mi corazón se aceleró. Canadá. Era lejos, muy lejos, pero la idea de una nueva aventura, de seguir con mi familia, me emocionó profundamente. En mi mente ya me veía en un paisaje nevado, con Emiliano construyendo muñecos de nieve, y yo, envuelta en abrigos, observándolos desde una cabaña acogedora. Imaginaba que por fin, después de tantos años de entrega, mi recompensa sería pasar mis últimos años rodeada de mis seres queridos, en un lugar nuevo, sí, pero siempre con ellos. ¡Qué maravilla!, exclamé, mi voz teñida de una emoción genuina que no sentía desde hacía mucho tiempo. ¿Y cuándo nos vamos? ¿Qué tenemos que empacar? Las palabras se detuvieron en mi boca cuando Samuel y Lorena intercambiaron una mirada. Una mirada fría, casi de lástima, o quizás de incomodidad. Esa mirada fue como un golpe en el estómago. La sonrisa se borró de mi rostro. Mamá, Samuel dudó, y fue Lorena quien tomó la palabra con un tono de voz que intentaba ser conciliador, pero que me sonó como una cuchilla afilada. Hemos estado pensando. Y Canadá es muy diferente. El clima, la cultura. No creemos que sea lo mejor para ti. Mi corazón empezó a retumbar en mis oídos. Algo no estaba bien. Pero, ¿cómo que no es lo mejor para mí? Yo me adapto a todo, ustedes lo saben. He vivido toda mi vida adaptándome. ¿No voy con ustedes? La pregunta apenas salió de mis labios, un susurro cargado de miedo. Fue entonces cuando soltaron la bomba. Claro que hemos pensado en ti, mamá. Queremos lo mejor para tu bienestar, dijo Lorena, como si estuviera recitando un guión. Por eso Samuel y yo hemos estado investigando y encontramos el lugar perfecto para ti. El mejor asilo de la zona, aquí en San Ángel. Es hermoso, con jardines, actividades, personal médico las 24 horas. Tendrás compañía, amigos de tu edad, estarás segura, cuidada. Asilo. La palabra resonó en la sala como un eco macabro. Mi mente, antes llena de imágenes de Canadá, se quedó en blanco. ¿Asilo? ¿Para mí? Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me estaban mandando, no invitando. Me estaba echando. Pero, esta es mi casa. ¿Y mis nietos? ¿Y mis cosas? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Samuel se levantó y se acercó, tratando de tomar mi mano, pero la aparté instintivamente.
Mamá, es temporal, mientras nos establecemos. Luego veremos. Es lo mejor para todos, de verdad. ¿Lo mejor para todos? ¿O lo mejor para ustedes, para quitarme de en medio? Mi voz, apenas un hilito, temblaba de furia y dolor. Samuel retrocedió, su rostro compungido. Mamá, estás exagerando. Es por tu seguridad, por tu salud. Ya no había vuelta atrás. Ya no eran súplicas, eran órdenes. Ya no era un viaje familiar, sino el anuncio de mi destierro. Todo mi mundo, la vida entera que había construido con tanto esmero, se desmoronaba ante mis ojos, convertida en cenizas. Y la peor parte fue darme cuenta de que el viaje que me presentaban no era de mi elección, sino el final de una historia que creí que terminaría de otra manera. El día del traslado fue un torbellino de emociones contenidas, una mezcla de dolor, incredulidad y un intento desesperado por mantener la dignidad. Samuel y Lorena llegaron con un par de maletas pequeñas, las que contenían mis pertenencias, lo poco que consideraron digno de llevar a mi nuevo hogar. Mi casa, la que había sido mi santuario durante décadas, se sentía ajena, llena de ecos de la vida que se me estaba arrebatando. Había prometido no llorar delante de ellos, no darles la satisfacción de verme derrumbada. Pero por dentro, mi alma se desangraba. El camino al asilo fue silencioso. Nadie hablaba. Yo miraba por la ventana, viendo cómo los edificios y las calles familiares se deslizaban, alejándose cada vez más. Cada semáforo, cada giro, era una despedida silenciosa. El asilo, el hospital geriátrico privado en San Ángel, como lo llamaban, parecía más una fortaleza que un hogar. Un edificio imponente, moderno, sí, pero frío, con rejas ornamentadas que me parecieron barrotes desde el primer momento. La recepción era impecable, pulcra hasta la esterilidad. El olor a desinfectante se metía hasta los huesos, sofocando cualquier rastro de calidez. Una mujer joven de uniforme blanco inmaculado nos recibió con una sonrisa profesional y una carpeta en la mano. Samuel y Lorena se movían con una extraña soltura, como si ya hubieran ensayado esta escena. Sus voces sonaban huecas mientras registraban mi llegada, como si yo fuera un paquete, un objeto que se entrega y se olvida. El adiós fue breve, cortante. Samuel me dio un abrazo perfumto, un palmada en la espalda sin emoción. Lorena, ni siquiera eso. Solo un gesto con la mano, su mirada esquiva. Te llamaremos mamá, dijo Samuel, y la mentira se sintió gruesa en el aire. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, se desbordaron en mi interior, aunque mi rostro permaneció estoico. Me negué a mirarlos mientras se marchaban, no quería ver la indiferencia en sus ojos. Escuché el sonido de la puerta al cerrarse detrás de ellos, y en ese instante el mundo se sile. Mi soledad se hizo tangible. Mi habitación era pequeña, funcional. Una cama individual, una mesa de noche, un armario. Las paredes de un color neutro, sin adornos, sin vida. Desde mi ventana solo veía un patio interno, con algunos arbustos bien podados y ni rastro de las jacarandás que adornaban mi calle en Portales. El asilo era monótono. Los días se sucedían uno tras otro, marcados por las comidas a horas fijas, las medicinas, las siestas forzadas. La conversación era escasa, superficial. Nadie venía de visita. Nadie me llamaba. La promesa de Samuel se disolvió en el éter. Sentí que me ahogaba en esa rutina, en el silencio opresivo. Mis días se llenaron de un vacío inmenso. La esperanza, esa llama que siempre me había caracterizado, comenzó a languidecer. Me veía desvaneciéndome, convirtiéndome en una más de las sombras que deambulaban por los pasillos. Cada día era un esfuerzo, cada respiro una carga. Pensaba en mi casa, en mi jardín, en mis nietos. Extrañaba el bullicio de la Ciudad de México, el sonido de los claxons, el pregón del panadero. Extrañaba ser Inés Carranza, no solo la señora de la habitación 203. Estaba un día sentada en la cama, con mi bolso en el regazo. Lo había traído conmigo con la esperanza de que contuviera un fragmento de mi vida anterior. Estaba revisando mis cosas, mi cartera, mis pañuelos, un pequeño rosario. Mis manos tropezaron con algo inusual en un compartimento oculto, algo que no recordaba haber guardado. Era un sobre pequeño, doblado con cuidado, con mi nombre escrito con una caligrafía infantil pero decidida. Mi corazón dio un brinco. Lo abrí con manos temblorosas. Y lo que encontré dentro fue el inicio de todo. El sobre que encontré en mi bolso era pequeño y estaba un poco arrugado,
como si hubiera sido escondido a toda prisa. Mis manos temblaban mientras lo abría, una mezcla de curiosidad y un miedo latente a lo que pudiera encontrar. Dentro había una nota escrita con la letra inconfundible de Emiliano, mi nieto de 15 años. No era la caligrafía perfecta de un adulto, sino la letra aún en formación de un adolescente, con algunas letras más grandes que otras, pero cada trazo estaba lleno de una sinceridad que me golpeó hasta el alma. El mensaje era breve, apenas unas cuantas palabras, pero su impacto fue inmenso. Leí y releí, mis ojos empañados por las lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción que hacía mucho no sentía, esperanza. La nota decía: Abue, no quería que te fueras. Te quiero más que a nadie. Si un día necesitas ayuda, búscame. No quería que te fueras. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Significaban que no todos me habían abandonado, que había alguien que lamentaba mi ausencia, alguien que me quería de verdad. Durante semanas, días, infinitos y monótonos días, había sentido que era una carga, un estorbo, que mi existencia no importaba a nadie. La indiferencia de Samuel y Lorena me había sumido en una oscuridad profunda. Había dado a creer que mi propósito en la vida había terminado, que solo me quedaba esperar el final en ese lugar aséptico y desolador. Pero la nota de Emiliano cambió todo. Fue como un fósforo encendido en la oscuridad más densa. Encendió en mí no solo un sentimiento de amor y gratitud, sino también una chispa de rabia, una indignación que no había sentido antes. ¿Cómo se atrevían a hacerme esto? ¿Cómo se atrevían a pisotear mi dignidad, a arrebatarme mi hogar, a separarme de mi nieto de esa manera tan cruel? La idea de morir en ese lugar, de rendirme, se volvió insoportable. Tenía que luchar, por Emiliano, por mí misma, por la Inés que había sido. El mensaje: si un día necesitas ayuda, búscame. Era una promesa, un llamado a la acción. Mi Emiliano, mi dulce, sensible Emiliano, había visto algo que yo, en mi desesperación, había olvidado, que la lucha aún no había terminado, que aún tenía un aliado, el más inesperado, el más puro. La primera oleada de emociones fue abrumadora. Las lágrimas corrieron sin control, pero esta vez eran limpias, purificadoras. Me aferré a esa nota como si fuera un salvavidas. La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo más cercano a mi corazón. Ya no era la abuela sumisa y resignada. Una fuerza interna, una determinación feroz, comenzó a crecer en mí. Tenía que salir de allí. Tenía que reencontrarme con Emiliano. Tenía que recuperar mi vida. La pregunta era: ¿cómo? Estaba atrapada. No tenía teléfono, no tenía contacto con el mundo exterior. El asilo era un lugar seguro, sí, pero también una prisión. Empecé a observar, a planear. Mis ojos se volvieron más agudos, mi mente más activa. Necesitaba un punto de contacto, un eslabón con el mundo exterior. Necesitaba un cómplice. Recordé lo que me había dicho Samuel: es solo temporal, mamá. Pero para mí, cada día allí era una eternidad perdida. No podía permitirme ese lujo. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo pronto. La carta de Emiliano no solo me devolvió la esperanza, me devolvió la voluntad de vivir y de luchar. Se convirtió en mi estandarte, en la evidencia irrefutable de que mi legado, mi familia, aún me necesitaba. Ya no era una víctima, era una sobreviviente. Y esta sobreviviente estaba a punto de planear su escape. La carta de Emiliano, ese pequeño trozo de papel, fue el catalizador. Fue la chispa que encendió un fuego que creía extinto. Ya no era la mujer derrotada que se había abandonado a la monotonía del asilo. Ahora tenía un propósito: salir de allí y buscar a mi nieto, mi único aliado. Pero, ¿cómo? Estaba aislada, sin acceso al exterior. Necesitaba un plan, y necesitaba una cómplice. Empecé a observar a las enfermeras. Todas iban y venían, haciendo su trabajo de forma eficiente, pero pocas se detenían a mirar realmente a los pacientes. Excepto Martina Ruiz. Era una joven de ojos vivaces, apenas rozando los 30, que siempre tenía una sonrisa sincera y una palabra amable. Se tomaba su tiempo para escuchar, para compartir un momento. Había lo que se quedaba más tiempo en mi habitación, y a veces veíamos juntas la televisión. Ella me contaba cosas del mundo exterior, yo le hablaba de mis recuerdos. Un día, mientras Martina me ayudaba con mi medicación, me atreví. No fue fácil. Mi orgullo me decía que no pidiera ayuda, que lidiara con esto sola.
pero la necesidad de Emiliano era más fuerte. Martina, comencé, mi voz apenas un susurro. ¿Crees en la justicia? Ella me miró, sorprendida por la intensidad de mi pregunta. Sí, señora Inés. Por supuesto que sí, respondió con cautela. Fue entonces cuando, poco a poco, comencé a contarle mi historia. Primero, de forma velada, hablando de un pasado mejor, de una casa llena de vida. Luego me atreví a hablar del abandono, del dolor, de la traición. Le mostré la carta de Emiliano, sus manos temblaron al leerla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo creerlo, señora Inés. Es terrible lo que le hicieron. Le hablé de mi amor por la historia del arte, de cómo había sido profesora antes de casarme y de cómo el arte había sido mi refugio en los momentos difíciles. Ella, con una pasión genuina, me preguntó más, demostrando un interés que iba más allá de la cortesía. Empezamos una especie de clases informales. Yo le hablaba de Van Gogh, de Frida Kahlo, de los muralistas mexicanos, y ella escuchaba fascinada. Esa conexión, esa confianza mutua, creció día a día. Unas semanas después, con el corazón en un puño, le pedí lo impensable. Martina, necesito un teléfono. Necesito contactar a mi nieto. Su rostro reflejó sorpresa, luego preocupación. Señora Inés, sabe que eso está prohibido. Podemos tener problemas muy serios. Le expliqué que mi nieto era mi única familia verdadera que me quedaba, que su nota me había dado el coraje para seguir adelante. Le hablé de mi situación, de la injusticia que sentía. Y la vi dudar. La vi debatir entre su deber y su humanidad. A los pocos días, Martina apareció con un celular pequeño, un modelo antiguo, pero funcional. Lo encontré en el armario de cosas perdidas, pero está limpio. Es de alguien que ya no está aquí, me explicó con una sonrisa nerviosa. Úselo con cuidado, señora Inés. Y no se lo diga a nadie. Era un celular de prepago que no usaba ya nadie en el asilo y no estaría registrado bajo ninguna persona. Mi corazón dio un salto. Gracias a las lecciones de Emiliano, que siempre me explicaba cómo funcionaban las redes sociales, sabía que debía buscarlo allí. Con manos torpes, pero llenas de determinación, encendí el aparato. Me tomó un tiempo, pero finalmente logré encontrar su perfil en una de esas plataformas modernas. Le envié un mensaje. Un simple «Hola, soy tu abuela». Pasaron las horas, eternas, llenas de nerviosismo. Y entonces mi teléfono vibró. Emiliano había respondido. «Abuela, sabía que me buscarías. Sabía que no te habías olvidado de mí». La emoción me embargó. Estaba sucediendo. Estábamos reconectados. Era la primera chispa de mi libertad. A partir de ese momento, las conversaciones con Emiliano se volvieron frecuentes, furtivas. Me contaba su vida, sus preocupaciones. Y yo, por primera vez en meses, sentí que volvía a existir, que mi voz importaba. Recobrar las riendas de mi vida no iba a ser fácil ni rápido. Pero con Emiliano, y ahora con la leal Martina a mi lado, la esperanza ya no era una quimera. Era una promesa. Y la promesa de una abuela es tan fuerte como las raíces de un árbol centenario. Nuestras conversaciones furtivas, a través de mensajes y videollamadas con el celular prestado por Martina, se convirtieron en mis salvavidas. Emiliano, con esa naturalidad que tienen los adolescentes para la tecnología, me enseñó a usar las aplicaciones, a hacer videollamadas. Era un alivio vernos, aunque fuera a través de una pantalla empañada. Él me contaba de sus clases, de sus amigos, y yo le hablaba de mi día a día, omitiendo los detalles más sombríos del asilo. Pero la verdad, la cruda verdad, aún no había salido a la luz. Un día, mientras hablábamos, me atreví a preguntar por mi casa. No la mencionamos explícitamente en los mensajes por miedo a que alguien en el asilo pudiera interceptarlos. Emiliano, ¿cómo está la casa? ¿Saben de quién está ahora encargándose de ella? Le pregunté, con la voz apenas un hilito. Se hizo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Pude ver el cambio en su rostro, la preocupación antes los ojos de su abuela. Mi nieto era demasiado sensible para mentir. Abuela, yo. Mis papás me dijeron que el comprador aún no terminaba los trámites, dijo, titubeando. ¿El comprador? ¿Qué comprador, Emiliano? ¿De qué hablas? ¿Vendieron mi casa? La pregunta se me escapó, un grito ahogado que esperaba no haber sido escuchado por nadie más en el asilo. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Emiliano no pudo más. Con lágrimas en los ojos, me soltó toda la verdad.
Sí, abuela. La vendieron. Justo después de que te trajeron aquí. Mamá y papá dijeron que no te lo dirían para no preocuparte, que era por tu seguridad, que era lo mejor para ti tener un lugar donde te cuidaran. Y así usar el dinero de la casa para que pudieran irse a Canadá. Mi cabeza daba vueltas. La traición era mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. La casa, mi hogar, mi refugio, el lugar donde había criado a mis hijos, donde había visto crecer a mis nietos, donde estaban todos mis recuerdos. Un patrimonio familiar que me habían arrebatado, a mis espaldas con mentiras. Recordé los papeles que Samuel y Lorena me habían hecho firmar, la cesión de derechos que supuestamente era para mi bienestar, para mejorar mi futuro. Confié en ellos, ciegamente, movida por el amor y la ingenuidad. Ahora la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi abandono se encajaba. No era solamente que no me quisieran en Canadá, era que querían mi propiedad. Emiliano, entre sollozos, me contó más detalles, cómo sus padres habían tardado en vender la casa, cómo habían tenido problemas con los compradores. De repente, todo sentido. Los silencios, las miradas furtivas, la urgencia de meterme en el asilo. Habían planeado todo con frialdad y cálculo, utilizando mi confianza, mi amor, mi propia firma. La rabia me invadió, una furia justificada y ardiente que nunca antes había sentido mi cuerpo. Pero no desesperación, esta vez no. La desesperación había sido eclipsada por la ira. Esa rabia me dio una claridad asombrosa. Esta no era solo una cuestión de desamor, era una cuestión de justicia. Era un delito. Emiliano, a pesar de su corta edad, me dio la luz. Abue, lo escuché decir a mi papá que la abogada que les hizo los papeles les dijo que tú tenías derechos, que era tu casa. Que, si alguien más reclamaba, podían tener problemas. Sus palabras resonaron en mi mente. Derechos, tenía derechos. No era una anciana desamparada a merced de sus hijos. Era Inés Carranza la dueña legítima de su hogar, y había sido víctima de un engaño vil. Esa noche no pude dormir. Repasé cada detalle de los últimos meses, cada conversación, cada firma. La tristeza se mezcló con una determinación férrea. No me doblegarían. No les permitiría ganar. No solo recuperaría mi casa, recuperaría mi dignidad. Emiliano, le escribí al día siguiente, necesito una abogada. Ahora. Sabía que pedirle algo así a un chico de 15 años era una locura, pero era mi única opción. Esta verdad que había salido a la luz era el combustible que necesitaba para luchar. Esta sería la batalla más importante de mi vida. La revelación de Emiliano fue un golpe, sí, pero también una inyección de pura adrenalina. No solo había sido víctima de un abandono emocional, sino de un despojo patrimonial. Y saber que tenía derechos, que no estaba completamente indefensa, encendió en mí una fuerza que no sabía que poseía. La rabia se transformó en determinación. Iba a luchar. Con la ayuda de Emiliano y su habilidad innata con la tecnología, nos pusimos a buscar. Necesitaba una abogada, pero no cualquier abogada. Necesitaba a alguien que creyera en mi historia, que no me viera como una anciana chocheando, sino como una mujer a la que le habían arrebatado su vida. Emiliano, con su perspicacia, encontró a la LIC. Lucía Palacios, una abogada pro bono especializada en derechos del adulto mayor. Su perfil decía que era una defensora apasionada de las personas vulnerables. Era justo lo que necesitaba, una voz feroz. El primer contacto con Lucía fue a través de una videollamada secreta facilitada por Martina, quien se había convertido en mi aliada incondicional. Le conté mi historia, desde mi vida dedicada a mi familia hasta el engaño de la cesión de derechos y mi posterior abandono en el asilo. Le mostré la carta de Emiliano, la prueba tangible del amor de mi nieto y el punto de quiebre de mi resignación. Lucía escuchaba con atención, su rostro serio, a veces asintiendo, a veces con una expresión de indignación. Al terminar, me miró fijamente a través de la pantalla. Señora Carranza, lo que le hicieron es abuso patrimonial. Legal. Y vamos a revertirlo. Sus palabras fueron como un bálsamo. A partir de ese día, la vida en el asilo, que antes me parecía una sentencia, se convirtió en mi base de operaciones. Las videollamadas con Lucía y Emiliano eran constantes. Lucía nos indicaba qué tipo de documentos buscar. Era una batalla cuesta arriba. Mis registros personales de la casa, mis documentos, todo estaba en posesión de Samuel o en mi antigua casa, ahora supuestamente vendida. Pero Lucía era incansable.
me explicaba los términos legales en un lenguaje que pudiera entender, me animaba cuando la esperanza flaqueaba y me recordaba la seriedad del abuso que había sufrido. Emiliano, por su parte, se convirtió en mi pequeño investigador. Con la inocencia de su edad y una valentía admirable, intentaba recabar información sin levantar sospechas en sus padres. Me hablaba de conversaciones que escuchaba por casualidad, de papeles que veía esporádicamente. Era arriesgado, lo sabía, pero era la única forma. La tensión legal, aunque lejos de los tribunales, era palpable. Me sentía en una lucha interna constante. Había momentos de duda, de miedo. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena todo este desgaste? ¿Qué diría la gente? Pero luego recordaba el rostro de Emiliano, su nota, y la rabia volvía a encenderse. Ya no era solo por la casa, era por mi voz que había sido silenciada, por mi dignidad que había sido pisoteada. Lucía me enseñó a usar mi voz, a articular mi dolor y mi propósito. Me hizo practicar mi testimonio una y otra vez. Señora Inés, usted es la víctima, pero también es la protagonista de su propia justicia. Su voz es la más importante aquí. Era un proceso catártico. Cada ensayo era una oportunidad para revivir el dolor, pero también para transformarlo en fuerza. Martina se encargaba de mi logística. Era una guardiana silenciosa, asegurándose de que tuviera mi teléfono cargado, de que mis llamadas y videollamadas fueran privadas. A veces me traía pequeños antojos, un dulce, una revista, un gesto de humanidad que me recordaba que no estaba sola. La relación que construí con ella fue fundamental. En un lugar diseñado para deshumanizar, Martina me recordaba mi humanidad. Esta batalla judicial no era solo legal, era emocional, una lucha por mi propia identidad. Con cada documento que recuperábamos, con cada evidencia que Lucía encontraba, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma. Aprendí que la justicia no siempre es rápida, no siempre es fácil, pero que la perseverancia puede mover montañas. Y yo estaba lista para mover la mía. Mi vejez, lejos de ser un impedimento, se había convertido en una fuente de sabiduría y fortaleza. Había pasado de ser la abuela abandonada a la guerrera decidida a recuperar lo que era suyo. El día del juicio. La fecha se había fijado meses atrás, un tic-tac constante en mi mente. Pasaron meses que se convirtieron en mi cuenta regresiva personal. Cada visita de Lucía, cada videollamada con Emiliano, cada lección de historia con Martina, todo convergía en este día. Era el momento de la verdad, no solo legal, sino personal. El juicio de mi alma, como lo llamaba en mis pensamientos silenciosos. Samuel había regresado a México solo por obligación, por la citación judicial. Verlo de nuevo después de tantos meses de ausencia y dolor fue como un puñetazo en el estómago. Estaba más delgado, con ojeras, una sombra de lo que solía ser. Lorena no lo acompañó, excusándose con problemas de salud y la distancia, lo cual me provocó una amargura que pensé haber superado, pero que resurgió con fuerza. Sin embargo, no era el momento para recrearme en ese sentimiento. Había que mantener la compostura. La sala de tribunales era imponente, fría y formal. Las voces de la fiscal, de los abogados, resonaban en el espacio, cada palabra pesada, con significado. Me senté junto a Lucía, que me transmitía calma con una mano discreta en mi brazo. Emiliano se sentó en la primera fila de la audiencia, su presencia era para mí una fuente inagotable de fuerza. Se presentaron las pruebas. Lucía había hecho un trabajo impecable. La falsificación de mi firma en la cesión de derechos, lo cual era obvio tras cotejarla. Las fechas en que la casa de Portales había estado en el mercado, extrañamente coincidentes con el anuncio del traslado de Samuel a Canadá y mi ingreso al asilo. Las llamadas grabadas, donde Samuel evitaba mis preguntas sobre la casa y mi futuro. Luego, el momento clave. Mi testimonio. Me puse de pie, mis piernas temblaban ligeramente, pero mi voz, gracias a los ensayos con Lucía, resonó con claridad. Conté mi historia, desde el amor incondicional que di a mi hijo, hasta el dolor del abandono, la desesperanza en el asilo y, finalmente, la revelación del engaño. Por primera vez, mi voz no tembló. Estaba llena de verdad. Hablé de la casa como algo más que un inmueble. Era mi vida, mis recuerdos, mi legado. Hablé del amor que sentía por Emiliano, el nieto que tuvo la bondad de no olvidarme. Cuando mencioné la nota de mi nieto, la sala se quedó en silencio. Con manos firmes, saqué el papel arrugado de mi cartera y lo entregué como prueba.
El juez lo leyó, y un murmullo recorrió la sala. La sencilla caligrafía de Emiliano, sus palabras puras, contrastaban violentamente con la frialdad del engaño que mis hijos habían organizado. Ver el rostro de Samuel cambiar, pasar de la indiferencia a la incomodidad, y finalmente a una tristeza que por un instante me pareció genuina, fue extraño. No sentí alivio inmediato, sino una punzada de algo parecido a la lástima por su alma. Habían perdido mucho más que una casa. Habían perdido a su madre. El veredicto llegó. Las palabras del juez fueron claras, concisas. Samuel y Lorena Carranza fueron declarados culpables de abuso patrimonial. Mi casa, mi querida casa de Portales, sería devuelta a mi propiedad. La noticia fue recibida con un leve murmullo de aprobación en la sala. Miré a Emiliano, que tenía los ojos brillantes por las lágrimas, y me rió. Martina, que estaba sentada un poco atrás, me hizo un gesto de victoria con el pulgar. Lucía me abrazó, su rostro lleno de orgullo. Sentí una liberación profunda. No era una venganza, no. Era justicia. No había celebración, no había regocijo. Solo una calma. Una calma que solo se encuentra después de una tormenta feroz. Había recuperado mi casa, sí, pero lo más importante, había recuperado mi voz y mi dignidad. La batalla legal había terminado. La batalla del alma había encontrado su peaceta punto. El timbre de la casa de Portales nunca había sonado tan dulce como el día en que Lucía me trajo de vuelta a mi hogar. Las llaves en mi mano se sintieron pesadas, pero con un peso de victoria. La casa estaba vacía, un poco empolvada, pero seguía siendo mía. Cada rincón, cada mueble, los que no se habían llevado Samuel y Lorena, cada recuerdo flotaba en el aire. No era el final de un camino doloroso, sino el inicio de uno nuevo, lleno de posibilidades. Lo primero que hice fue redecorar mi casa, no por ostentación, sino para infundirle una nueva vida, una que reflejara mi renacimiento. Quería que cada espacio gritara libertad, resiliencia. Pinté las paredes de colores cálidos, llené los rincones con plantas y flores frescas. Colgué en el salón mis pinturas, las que había relegado al olvido durante años. El caballete guardado en el ático volvió a ocupar su lugar. Volver a pintar, sentir las texturas, los colores, fue como meditar. Cada pincelada era un acto de sanación, de redescubrimiento. Pero mi victoria no se limitó a mi hogar. Decidí que mi experiencia no sería en vano. Contacté con Lucía y juntas empezamos a dar charlas en asilos y centros de día sobre los derechos de los adultos mayores. Hablamos de prevención del abuso patrimonial, de la importancia de conocer los derechos legales, de no tener miedo a alzar la voz. Conté mi historia no como una víctima, sino como una sobreviviente. Les dije que la edad no es una barrera para la justicia, que la sabiduría que nos da la vida es nuestra mejor arma. Ver los ojos de otros ancianos encenderse con una nueva esperanza, sentir que mi dolor podía servir a otros, fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, se convirtió en parte de mi nueva rutina. Emiliano, fiel a su promesa, se mudó conmigo. Sus padres, después del juicio y con la vergüenza sobre sus hombros, no opusieron resistencia. Emiliano ingresó a la UNAM a estudiar algo relacionado con la tecnología con una beca que supo conseguir, y ahora mi casa, mi hogar, no solo era un refugio, sino también un centro de estudio de ideas jóvenes. Escucharlo hablar de sus clases, de sus proyectos, me llenaba de una alegría que pensé que nunca volvería a sentir. Compartíamos los desayunos, las cenas, nuestras preocupaciones y nuestros sueños. Él me ayudaba con mi computadora y yo le contaba historias de la Ciudad de México de antaño. Era una simbiosis perfecta, dos generaciones unidas por el un pasado superado. Martina se convirtió en una amiga de la familia. Venía a visitarnos a menudo, compartía con nosotros las comidas y se maravillaba de la transformación de mi casa y de mi espíritu. Seguíamos hablando de arte, pero ahora también de sus sueños, de su futuro. Era mi cómplice, mi testigo de que la bondad aún existe en el mundo. Algunos me han dicho que debería sentirme vengada, que Samuel y Lorena recibieron su merecido. Pero ¿saben? No hay placer en ver el sufrimiento de los demás, ni siquiera de quienes te hirieron. No busqué venganza, busqué victoria. Y la encontré. La victoria no fue solo recuperar mi casa y mi dignidad. Fue la victoria de no dejar que el dolor me consumiera.
Fue la victoria de elegir el amor por encima del resentimiento, de la vida por encima de la desesperación. Soy Inés Carranza, tengo 74 años, y me siento más viva que nunca. He vuelto a pintar, mi casa está llena de vida y mi nieto, mi amado Emiliano, está a mi lado. Mi historia es un testimonio de que nunca es tarde para recuperar las riendas, para luchar por lo que es tuyo, y para renacer. Y esta abuela renacida de las cenizas tiene aún muchas historias que contar.